Baltasar Garzón, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Un placer, buenas tardes. ¿Qué tal está? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Te gustan? Viendo ver cómo desarrollamos este encuentro. Vamos a ver cómo va este evento porque para nosotros es un programa realmente especial. Es la Luna 374, abrimos la temporada número 16, así que sobre todo lo que estamos haciendo es vencer al tiempo y estrenamos espacio. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos describir para nuestros oyentes, para los que nos escuchan nuestro podcast, cómo es el ámbito cultural? Estamos en la cuarta planta del Corte Inglés de Callao. Sí, parece como si fuera una especie de aeronave, ¿no? Así, semicircular, con un decorado un poco extraño, cautivador, y con este poema inicial que tantas verdades ha dicho, pues la verdad que nos transporta casi a una zona intermedia entre la Tierra y la Luna. Efectivamente, efectivamente. ¿Quién ha hecho el comienzo de esta luna? ¿Quién ha abierto esta temporada? Es Perú Saizprez, que es nuestro poeta de cabecera y sobre todo un muy buen amigo que vuelve al proyecto. Y hace unos días le dije, Perú, ¿quieres abrir la luna con Baltasar Garzón? Me dijo, sí, digo, toma un minuto. Pues tú fíjate el folio que ha sacado. Pero es que a la creación poética no se le puede poner límites, así que una maravilla abrir con los versos de Perú Saizprez. Y te voy a presentar, Baltasar, un poco lo que te rodea, ¿vale? Porque aquí hay demasiada buena gente. En primer lugar, nuestro público, gente de un nivel, ¿vale? Yo creo que la peor tarde que ha hecho en Madrid en los últimos meses se han venido aquí para escuchar un poco de cultura y de buena música. Está aquí nuestro equipo lunero, que nuestros fotógrafos, ya verás las fotos estos días, Baltasar. Tenemos a Maqueda y a Rebeca Mayorga, dos fotógrafos absolutamente maravillosos. Están Jero y Nacho, que son los técnicos de sonido de la sala, que hoy nos van a ayudar. Está nuestro técnico de producción de sonido, Daniel Liébana. Está también, por supuesto, los carteles de Manuel Granados. Mira qué cartel. ¿No te han hecho otro cartel así, Baltasar, en tu carrera? Muy bonito. Y además... Tienes que explicar los de atrás. Los de atrás ahora te cuento. Tienen una cara como de sorpresa respecto de mí. No sé. Esa es entre la sorpresa y la magnitud del evento al que se enfrentan, yo creo. La otra está como pensando si se despierta. Es Emilia Lazo y es Pablo Cáceres. Es Emilia y Pablo, un dúo de artistas chilenos residentes en Madrid, que les conocimos hace ya tiempo, pero les vimos en directo hace unas semanas, luego hablamos con ellos en un festival maravilloso en Sigüenza, y llevan derritiéndonos con sus canciones ya demasiado tiempo, y es el perfecto grupo que encaja con la definición de grupo lunero. Así que después de la entrevista tienes que disfrutar del acústico y tienes que conocerles a Emilia y a Pablo. Por supuesto, ¿vale? Que sí. Entonces, yo creo que os he hablado de Vicky Cantos, es que trabaja conmigo en temas de producción. Por supuesto, quiero agradecer al ámbito cultural, a Pita, por darnos la oportunidad de acoger, yo creo, uno de los mejores sitios que hemos estado a lo largo de estas temporadas. Todo un honor para nosotros estar aquí. Mil gracias. Y Baltasar, qué menos que te lleves no el primero, pero va a ser el segundo, pero sí el más rutilante primer aplauso de esta temporada, porque para nosotros es un verdadero orgullo tener y decir que el primer invitado de esa temporada 16 del hombre que se enamora de la luna es ni más ni menos que Baltasar Garzón. Tenemos unos minutos por delante para hablar de muchas cosas. Podemos arrancar desde el libro, ¿vale? De los disfraces del fascismo. Como tú quieras. Yo ya, una vez aquí... Estás en la luna, estás en la nave. Claro. Si te parece, como es el libro, ante todo, es un viaje también en el tiempo de tu carrera profesional, y uno de los apartados, uno de los lugares donde más tiempo le dedicas en el libro es el país de Emilia y Pablo. Decíamos que son dos artistas chilenos, y si quieres podemos arrancar desde ahí, de lo que significa Chile en tu trayectoria, tanto a nivel profesional como personal, porque este libro habla mucho de tu trayectoria profesional, pero yo creo que Chile siempre ha estado y está muy vinculado a España. Toda Latinoamérica, pero específicamente Chile, también Argentina, pero especialmente
Chile, y a partir de un momento determinado, cuando Salvador Allende gana las elecciones y se convierte en presidente de Chile, con una fuerza arrolladora y una ilusión que para todos quienes en ese momento éramos jóvenes, pero también mayores, veíamos una posibilidad que se abría democráticamente hacia el socialismo en América Latina y específicamente en Chile. Y por supuesto en el momento en el que un 11 de septiembre de 1973 esto se fulmina, se lastra y se elimina cualquier posibilidad con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, y a partir de ahí todo lo que vino, ¿no? De modo que ya entonces teníamos vinculación, y después por circunstancias profesionales e históricas a mí me tocó tramitar la investigación respecto de Pinochet y el operativo Cóndor, que para quien no lo sepa era una especie de acuerdo de inteligencia entre los distintos servicios de varios países del cono sur americano para trasladar a opositores políticos de un país a otro, desaparecerlos, torturarlos, eliminarlos, asesinarlos. Y en ese contexto, un 16 de octubre de 1998, este señor, este dictador, estaba en Londres, ya no era más que senador vitalicio, y yo emití una orden de detención por terrorismo, tortura y genocidio contra él, y de esas cuestiones y de esos momentos en que los astros, probablemente también la luna, se alinean y dieron lugar a que los británicos, la justicia británica, atendiera la petición de un juez español que pedía la detención de este dictador para que rindiera cuentas ante la justicia, en este caso de España. Y esto desencadenó toda una dinámica que para el ámbito de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, fue un parteaguas, fue un antes y un después. Pasamos de una cultura de la impunidad a una cultura de la no impunidad, del empoderamiento de las víctimas. Y esa dinámica sigue, afortunadamente, hoy, y lo que no se pudo conseguir, que fue juzgar a Pinochet en España, porque volvió a su país, pero ya fue otro, fue procesado, fue investigado, y solo la muerte le evitó una condena cierta. Paradójicamente, Pinochet muere el día 10 de diciembre de 2006, y el 10 de diciembre, como sabréis, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. De alguna forma yo creo que fue la única contribución que hizo a los derechos humanos, morirse el mismo día del aniversario, ¿no? Al menos hubo un poco de justicia poética, ¿no? Bueno, algo más. Algo más, pero justicia bueno, poética, por supuesto que sí, ¿no? Pero a veces esa justicia poética refuerza la credibilidad de la justicia. Simplemente ver, y aquí está mi compañera y mi pareja Dolores Delgado, que entonces era fiscal de la Audiencia Nacional y llevó todo el juicio de Scilingo, que el represor argentino, también en los juicios llamados de Madrid, ver simplemente cómo una víctima tras otra ven reparada su falta, los tremendos hechos que sufrieron por una simple comparecencia ante el juez, ante un juez, sea cual sea, pero era la institución, era la justicia, es el Estado que atiende a la víctima y le pregunta: cuénteme qué es lo que ocurrió. Eso es un desarrollo de reparación fundamental, y eso se consiguió, y después comenzó una inercia, porque lo que estaba prohibido en ese momento con los decretos, leyes de
amnistía, autoamnistía, las leyes de obediencia debida, punto final en Argentina y en otros países, se fueron desbloqueando, fueron cayendo y a día de hoy hay cientos y cientos de represores condenados, rindiendo cuentas ante la justicia y las víctimas fueron empoderadas. De modo que la posición es totalmente la inversa. Es decir, se generó una dinámica de protección desde el Estado hacia las víctimas que hasta ese momento habían estado olvidadas. En su libro, en Los disfraces del fascismo, como hablabas, ese recorrido casi autobiográfico acerca de todas sus experiencias labrando los límites desde la justicia en la defensa de los derechos humanos, me alcanzaba la sensación de que yo no sé si estamos llegando ya tarde para racionar como sociedad. ¿Te impregna un baño de realidad o el conocimiento de datos de un movimiento que es transversal ya a nivel mundial? Si ponemos la mirada en nuestro país, ¿crees que todavía estamos a tiempo de poder poner diques al crecimiento del fascismo? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Es decir, lo que no produce efecto es aquello que no se hace, aquello que no se intenta. La indiferencia es el peor lastre de la humanidad y ha sido la que ha determinado o contribuido decisivamente a los mayores desastres de la humanidad. Es decir, no hago nada, me quedo quieto porque ¿qué voy a conseguir yo? Si soy una persona, bueno, pues a lo mejor hay que acudir a la historia y ver que muchos movimientos, grandes movimientos, se han producido por la iniciativa de una o varias personas que no eran más que personas que estaban convencidas de que tenían que hacer algo y esto prendía en otros y así sucesivamente. Por tanto, no es tarde. Lo que sí es verdad es que corremos el riesgo y ahora ya no tenemos excusa de decir yo no sabía, yo no conozco, yo no pude imaginar. Ahora sí, ahora estamos viendo cómo el fascismo está tratando de penetrar por todas las fisuras de los sistemas democráticos y estamos viendo ejemplos bien patentes, lo hemos visto en Italia, pero lo estamos viendo o podemos vivirlo y sufrirlo en Brasil, por ejemplo. En Brasil, el día 30 es la segunda vuelta de las elecciones y se conjugan dos polos absolutamente opuestos. Uno, el del actual presidente Bolsonaro, es protofascista, es de extrema derecha, con un altísimo riesgo contra todo el planeta por su posición política y pensamiento sobre la Amazonía, que algo tenemos que sufrir o ser beneficiados según el tratamiento que se le dé, y Lula da Silva, que en su bagaje, en su mochila, lleva a haber conseguido sacar de la pobreza a 30 millones de personas en Brasil y tiene unos postulados democráticos, con todas las críticas que se puedan hacer. Pero es que lo estamos viendo ahora mismo con unos postulados como del presidente Putin respecto de Ucrania y otras posiciones con unos contenidos netamente fascistas. Y así sucesivamente. Vemos en otros países, aquí lo hemos visto como en 2016 surge una fuerza política que es Vox y cómo por la inercia o las propias contradicciones del sector progresista de la izquierda se permite que de 12 diputados pasaran a 52. Y ahora parece que se reequilibra, al menos en las encuestas, la balanza. Eso quiere decir que es necesaria la denuncia permanentemente. No podemos dejar de librar ni una sola batalla, ni una sola confrontación. Yo creo que es un grave error cuando he oído a algunos políticos decir no tenemos que darle tanta importancia. Es evidente que el fascismo, en cualquiera de sus disfraces, aprovecha lo más inmediato, las emociones. Es experto. Si ahora las redes sociales es lo que nos domina, es lo que en el sector más joven de la sociedad prima, más allá del TikTok o del Twitter, ya Twitter se ha quedado casi en la prehistoria, ¿no?
pues evidentemente va a aprovechar todos esos mecanismos. Volviendo a Bolsonaro, hoy día en esta campaña, la desinformación, las fake news, las falsedades a través de redes sociales, de medios de comunicación, la inversión estratosférica de fondos para esa finalidad es tremenda, para obtener el poder y a largo plazo conseguir la finalidad de dominación, de supremacismo, de implosión de la democracia a través del desconocimiento y ataque a valores que ya estaban consagrados y especialmente focalizando en grupos vulnerables. Los migrantes, por ejemplo, toda la campaña de la Meloni en Italia ha sido ataque permanente a los inmigrantes, haciéndoles responsables de todos los males habidos y por haber, pero lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Suecia. Y estamos viendo que en Italia puede gobernar si se ponen de acuerdo finalmente las tres fuerzas, pero es que en Suecia depende de la extrema derecha la estabilidad. Y aquí, si las cosas cambian, desde luego puede ocurrir lo mismo. Por tanto, no podemos permanecer inermes. Tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad, todo aquel que se sienta demócrata. Yo no digo ni que se vote una opción u otra, pero desde luego lo que no se puede votar son aquellas posturas que su objetivo final, con 1000 disfraces, es acabar con el propio sistema. Esa responsabilidad que habla de la responsabilidad de cada individuo a la hora de afrontar este hecho, puede suponer también que hay un concepto que me gusta mucho en el libro, que yo creo que nos debe de permitir estar en alerta para no normalizar determinados mensajes que yo creo que nos hemos empapado de ellos con una facilidad que asusta, que es cuando habla de los microfascismos. Que me gusta mucho ese concepto porque esta sociedad afortunadamente se ha integrado ya el hecho de los micromachismos y somos capaces de detectar, oiga, que aquí hay un trasfondo. ¿Esa mirada también podría valer para detectar esos mensajes fascistas que de pronto hemos asumido con una normalidad aplastante? Sí, yo creo que precisamente por este desarrollo de la superficialidad que a veces el mundo de la comunicación y la velocidad de los acontecimientos nos obliga a tener, es decir, en definitiva tenemos mucho más posibilidad de comunicar, pero no de profundizar. Es decir, estamos más separados que nunca, porque estamos con lo único que estamos casi unidos permanentemente es con el teléfono móvil, ¿no? Vivimos más con el móvil que con las personas que están a nuestro alrededor. Normalmente oímos pero no escuchamos, eso es una realidad. A mí me gusta citar mucho al filósofo coreano-alemán Byung Chul Han, que tiene un gran desarrollo sobre este tema y es aconsejable cómo profundiza en esta realidad. Y esa misma falta de análisis o de capacidad de análisis hace que, por ejemplo, un 70% de la población frente a noticias falsas les dé más credibilidad que a las noticias verdaderas. Y que aunque expliques y demuestres que son falsas, hay todavía más de casi un 40% que a pesar de eso las vuelve a creer otra vez. Es decir, bueno, entonces hay que preguntar si estamos locos o qué es lo que pasa. Y sin embargo, esto está ocurriendo. En todas esas dinámicas se aprovechan con una voz o con otra lo que en el libro yo denomino microfascismos o disfraces del fascismo. La verdad es que tengo que decir que la acuñación de ese término no es mío. El mío era los disfraces del fascismo, pero lo compartí con Lola cuando estaba escribiendo este libro y me dijo, son auténticos microfascismos. Y me dio que pensar y realmente es así, porque lo aplicamos a las actitudes. Y esas actitudes en la justicia, sea en jueces, sea en el Ministerio Fiscal, en el Consejo General del Poder Judicial, todo es una detentación de poder. Lo que menos nos importa es el contenido de lo que debe de ser el Poder Judicial como servicio público hacia el ciudadano. En definitiva,
es un juego de poder. Todo lo que se está diciendo, no porque los jueces deben de gobernarse a sí mismos. Dios nos libre de que los jueces se gobiernen a sí mismos. Porque es difícil, ya nos gobiernan a los demás y nos joden de vez en cuando, ¿no? Es decir, no, hay una falta de comprensión. Y si te vas al tema del terrorismo, al tema de la criminalidad organizada, lo que denomino esos disfraces, incluso comportamientos totalmente o aparentemente lícitos, está hoy día muy mal visto el recurso a la violencia, que era una característica del fascismo clásico. Es decir, el fascismo, su desarrollo finalmente acababa en una acción violenta contra aquellos que se consideraban los enemigos del grupo y, por tanto, excluidos o de inferior categoría. Pero hoy día es verdad que el recurso a la violencia está mal visto. Ningún grupo político en España, por ejemplo, lleva en su ideario que en un momento determinado puede hacerse uso de la violencia, ni en ningún otro país democrático. Por tanto, la acción no es directa, la acción es indirecta. Serán otros grupos marginales o incluso que están desarrollando políticas, por ejemplo, ecologistas y demás, los que se utilicen, y luego no hay un rechazo, incluso se hace la declaración correspondiente, de, bueno, es comprensible, es decir, de una forma indirecta se justifica la violencia, pero no se ejerce la violencia. Eso está claramente determinado en muchas de las actitudes. Por ejemplo, los debates y los discursos en el propio Parlamento. La degradación del lenguaje ha llegado a tal límite que uno ya, primero, desconectas y segundo, te conectas simplemente para oír cuál es el insulto mayor y cuando termina de decir, bueno, y finalmente, ¿qué es lo que han dicho? O cómo se utiliza, y eso invito al que tenga estómago, desde luego, para aguantar alguna de esas comparecencias, cómo se ataca directamente desde un estrado donde están protegidos por la inmunidad, cómo se ataca a ciudadanos normales y corrientes. Es una aberración. Porque la inmunidad de un parlamentario no está para ser prepotente y prevalerte de ella y atacar a quienes no se pueden defender, está para algo distinto. Es decir, si analizamos todas estas actitudes, vemos que se reúnen literalmente todas y cada una de las características del fascismo clásico. Es verdad que hay quien dice, no es bueno, sobre todo para los jóvenes, hablar del retorno eterno del fascismo, del que habla Umberto Eco y otros, ¿no? Gentile, que es otro de los autores que yo cito, dice, no, es mejor dejar el término fascista en lo que históricamente fue y aquí hablar con otra terminología. Bien, lo que digo es que de una u otra forma es evidente que esto se está produciendo y no podemos permanecer silentes. Vamos a hacer un viaje por el libro. Vamos a cambiar un poco de chip, Baltasar. Me gustaría que nos dijeras pinceladas de personajes, de grandes personajes de nuestra historia, de estas últimas décadas, a los que has tenido una relación profesional, pero con otros una vinculación personal que expones en el libro con un tono de emoción. Pero hay en estos listado de personajes que he sacado del libro, hay un poco de todo. A ver qué nos puedes esbozar de estos personajes y sobre todo cuáles son los primeros recuerdos. Me vienes diciendo y yo te contesto. Eso es. Personaje por personaje, así no me dejo ninguno. Eso es. Yo he sacado 4 o 5 y a ver qué sensaciones te produce el recordar, por ejemplo, cuando Silvio Berlusconi declaró ante usted en el año 1997. Pues me da mucha grima. Me da mucha grima. Yo investigaba la adquisición de Telecinco por el grupo de Berlusconi y todos los procedimientos que se hicieron. Era la época de las televisiones privadas. Aquí hubo bastante problema. La Fiscalía Anticorrupción planteó una querella. Se desarrolló la investigación
y evidentemente Berlusconi estaba al frente de Fininvest, de todo lo que era el grupo que todavía sigue siendo propietario de grandes bloques de comunicación y hoy día asociado a otras plataformas en España, ¿no? En aquel momento yo tenía que tomar declaración porque aparecía como presunto responsable de algunas conductas ilícitas que eran las que estábamos investigando y no venía. Finalmente aceptó venir a prestar declaración, lo hizo 2 veces y a mí lo que me llamó la atención, puede ser considerado como una banalidad, pero es que fue a declarar maquillado y yo decía, yo veía todo aquí maquillado perfectamente, como cada vez que sale en la televisión. Bueno, ahora es más comprensible por la edad, ¿no? Pero venía perfectamente maquillado. Entonces yo decía, ¿por qué vendrá este hombre maquillado? Y claro, fue el momento después, cuando sale de la declaración, hizo su rueda de prensa en la puerta de la Audiencia Nacional y entonces tenía que sacar el perfil bueno de su aspecto, ¿no? Pero me dio la impresión de que era esa prepotencia del poder económico frente a la justicia, como diciendo, pero ¿quién eres tú para hacerme a mí estar aquí, ¿no? Y lo reflejó en una posición que fue esta, ¿no? Cuando yo estaba tras mi mesa, delante con su abogado y demás, y me puso así, ¿no? Para declarar. Entonces yo lo primero que se me ocurrió decirle, digo, siéntese correctamente. Y entonces hizo como un rebote, ¡pum!, se quedó firme así. Y a partir de ahí ya fue correcto, ¿no? Pero era ese matiz. Luego nos llamaba la Internacional Roja de Magistrados, a todos los que le investigábamos éramos comunistas, rojos, y bueno, no él, pero los servicios de inteligencia que dependían ya cuando fue primer ministro, sí estuvimos prácticamente todos en red, ¿no? Pero en red de investigación contra nosotros, ¿no? Era la prepotencia del poder económico frente a la justicia y, de hecho, así fue durante toda su trayectoria en Italia, ¿no? Nos vamos al 26 de septiembre del año 2019, viaje en Brasil para visitar a Lula en la cárcel donde estaba preso y un día que relatas con muchísimo detalle en el libro y con muchísima emoción. Yo conozco a Lula da Silva desde hace muchos años, seguí su trayectoria política y lo conocí siendo presidente a través de Paulo Vanucchi. Paulo Vanucchi era el ministro de Derechos Humanos y fui a verlo, una entrevista, y ya en aquel entonces me impactó. Después tuve ocasión de hacer más cosas con él y cuando ocurre todo lo que sucede con Odebrecht y con Lavallato, con la investigación anticorrupción que lideraba en ese momento el juez Sergio Moro, al que conocí en Lisboa en un evento, y él me dijo, dice, yo le admiro a usted, el juez Sergio Moro, dice, y pretendo ser como usted, y yo le contesté, en admiración no puedo decir nada, pero creo que usted se parece poco a mí. Entonces, bueno, fue porque creo que este hombre, pudiendo haber hecho algo muy importante, miró solo hacia un lado. Y fue lo peor que puede ser un juez, que es ser sectario y no independiente. Y entonces fijó su objetivo en Lula da Silva. Y le dio igual que no hubiera pruebas, se generaban. Y le dio igual traspasar los límites procesales del derecho, se acomodaban. Y le dio igual que estuviera prohibido que juez con fiscal no pudieran comunicar según la ley brasileña, y comunicó. Y le dio igual que no pudieran hacer estrategias conjuntas en contra de uno o de varios, y lo hizo. ¿Cuál fue el resultado final? Aparte de decretar la prisión y condenar, porque fue él el que investigó y juzgó, cosa que aquí era imposible, y que era posible en la época del 98 con Pinochet. Pinochet
de no haber muerto, nunca hubiera comparecido en un juicio público como estamos acostumbrados aquí, sino que hubiese sido el mismo juez, el juez Guzmán, el que hubiera en primera instancia absuelto o condenado. Era el procedimiento inquisitivo que en España ya se superó. Y entonces, finalmente, ese cúmulo de errores y esa acción parcial ha determinado que todo el procedimiento de Lava Jato, de Odebrecht, y no solo en Brasil, sino en otros países, esté contaminado en gran medida. O sea, es terrible. Y en el ínterin, en medio, Lula no pudo presentarse a las elecciones del 2018, en que hubiese ganado y no hubiera entrado Bolsonaro, y curiosamente gana Bolsonaro, Lula va a la cárcel por el juez Sergio Moro y sin solución de continuidad es nombrado ministro de Seguridad y de Justicia por Bolsonaro. Y después abandona, so pretexto de decir que es que Bolsonaro y su entorno es un corrupto. Gran descubrimiento, ¿no? Y se presenta a las elecciones, ha salido elegido senador, y Daganol, que era el fiscal, congresista, y ¿qué han hecho? Lo primero que han hecho después de la primera vuelta, decir que apoyan a Bolsonaro. O sea, y hablamos en España de puertas giratorias. Es decir, es una ruta tremenda, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo reconozco que formo parte de la plataforma en su momento de Lula Libre, y que me he desplazado a Brasil en varias ocasiones, he participado en Brasil, fuera de Brasil, y en esta ocasión fui al lugar en Curitiba, el estado de Curitiba, fui a verlo y estuve casi 2 horas con él, y después lo he visto también aquí en España, fuera de España, y participo de alguna forma activamente en la elección, esperemos, de Lula en esta segunda vuelta. Y creo que es un hombre honesto, creo que es un buen político con sus defectos, como todos los tenemos, pero que dedicó su vida a defender a las clases más desfavorecidas. Lula no es multimillonario, Lula no tiene ningún bien. Lula, por más que le han buscado, no le han encontrado ningún tipo de aprovechamiento. Todo fue un burdo montaje de una serie de estructuras que finalmente se han desvelado, pero que han producido muchas consecuencias, como normalmente suele ocurrir cuando se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Se produce el dolor. Y por tanto, vi en esa ocasión, y por eso lo relaté, y lo he escrito en el libro, una persona de unos principios, de una firmeza, que creo que es lo que se debe de exigir a alguien que asume la responsabilidad de dirigir un país. ¿Crees que va a ganar la segunda vuelta? Espero, porque si no, es decir, no somos conscientes. En serio, nos enfrentamos. Yo he escrito recientemente algo sobre el particular diciendo nos afecta a todo el planeta, nos afecta a toda la humanidad. Es decir, no es baladí el plan que Bolsonaro ya lleva desarrollando 4 años y lo que viene en contra de la Amazonía, con la deforestación de la misma, con una política de negación, prácticamente es un terraplanista, ¿no? De negación del cambio climático y una serie de acciones claramente dirigidas en contra de todo lo que necesitamos en este momento. Entonces, bueno, es un riesgo, pero ahí está el pueblo soberano, que es el que tiene que decirlo, pero es muy grave porque la fortaleza de la campaña, la fuerza de la campaña y la incidencia de las fake news que están poniendo en juego Bolsonaro frente a su oponente es muy grande. Ten en cuenta que Brasil hay un volumen de personas, millones y millones, que solamente tienen acceso a la televisión o a redes sociales, que no tienen posibilidad de otro medio
de conocimiento de la información, y ahí es donde están dando una campaña impresionante momento a momento para conseguir inclinar la balanza. Esperemos que no sea así. 2 nombres más. 1, Julian Assange. Fuiste el coordinador en su defensa y me gustaría que nos hablaras cómo ha sido la evolución de la persona, desde que le conoces a todo el proceso. ¿Cómo ha sido tu experiencia de cómo él ha ido viviendo una situación tan particular? Yo conocí a Julian Assange cuando se publican los papeles de Wikileaks en noviembre de 2010. Antes lo había oído de referencia, pero es ahí cuando saltan todos los millones de documentos y donde aparecen muchas de las revelaciones tremendas que se hacen y que constituían claramente hechos delictivos de corrupción en la guerra de Irak, Afganistán, en Costa de Marfil, posteriormente todas las revelaciones sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, etcétera. Y también, por qué no decirlo, porque era objeto yo de esa publicación, por mis investigaciones por las relativas a la prisión de Guantánamo y las torturas que se denunciaron como cometidas allí, que era una de las investigaciones que yo llevaba aquí, porque había una de las personas afectadas, era un español y otros más, y cómo se desvela por Wikileaks las maniobras de las autoridades norteamericanas con funcionarios españoles incluidos. Y puedo decirlo porque está publicado con fiscales de la Audiencia Nacional. Y el objetivo era, según expresan, torcerme el brazo. Aunque los americanos decían que no se fiaban mucho de torcerme el brazo porque era bastante incontrolable, ¿no? Bueno, yo conozco a Julian Assange por esto y años después, en julio de 2012, él se refugia en la Embajada de Ecuador el 19 de junio de 2012, a mí me contactan a través de un amigo periodista, yo estaba en Bogotá en ese momento, en la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia, y me contactan diciendo que Julian Assange quiere hablar conmigo desde la Embajada de Ecuador en Londres, y lo que me dice es que quería que me incorporara a la defensa. Yo le dije que lo iba a pensar, pero que en todo caso iría a verlo. Voy a verlo en julio, finales de julio, le digo que sí, le digo que voy a actuar pro bono, es decir, no quiero que me pague ningún tipo de honorario, lo hago por voluntad y porque creo que es un ataque a la libertad de expresión que desde mi punto de vista es de los más graves en la historia reciente e incluso no tan reciente, porque está en juego precisamente la libertad de expresión y la propia función periodística de investigación frente a los servicios de inteligencia, frente a la mala razón de Estado, frente a la denominada seguridad nacional que luego se torna en simplemente una seguridad de aquellos que tienen y ejercen el poder de malas formas. Y en definitiva buscan silenciar, y hasta cierto punto lo han conseguido, a quien logró o quien se atrevió a desafiar. Ha ocurrido de todo a lo largo de estos 10 años. Se ha visto inmerso en una estrategia de acoso y derribo que utilizaron incluso acusaciones de acoso sexual en Suecia que se cayeron con el tiempo por la inconsistencia, pero sin embargo le mantuvo en la Embajada de Londres. Después del cambio político en Ecuador, finalmente es expulsado, violando el asilo político que se le había dado por el presidente Rafael Correa. Su sucesor así lo infringe, es preso y detenido porque había quebrantado
la medida de la argolla que tenía informática cuando estaba antes de ingresar en la Embajada de Ecuador. Y finalmente, por fin, Estados Unidos, que había negado sistemáticamente durante años que tuviera nada contra Julian Assange, demuestra que sí lo tenía, emite una orden de detención y se hace efectiva y está en un proceso de extradición que se ha consolidado en la primera instancia, digamos, y por razones de desestimación del tema humanitario que se había decidido no entregarlo, y ahora estamos en lo que se llama la cross appeal, que es una especie de recurso de apelación para entrar ya en el fondo del tema de la libertad de expresión, de la proporcionalidad, de todos los elementos de fondo que hasta ahora no se habían estudiado. En todo ese trayecto, no olvidemos, Julian Assange está en la prisión de Belmarsh, yo iré a verlo el 27, una prisión de alta seguridad conocida como la Guantánamo de Inglaterra, y sigue resistiendo, pero evidentemente una persona que lleva ya 10 años privada de libertad en una situación permanente de estrés durante casi 8 años en la Embajada de Ecuador en Londres, que era toda junta la mitad de este auditorio, sin poder salir ni recibir la luz del sol, pues desequilibra a cualquiera, y no obstante tiene una fuerza impresionante. Y mayor abundamiento, como decimos los juristas, llegar a saber que le habían estado espiando con micrófonos, con cámaras a él, a todos los que entrábamos allí. Yo recuerdo que decíamos los abogados: oye, este hombre está obsesivamente ya. Él decía, nos están grabando, y nos decía, Julian, que no, hombre, que no, que esto, que tal. Sí, que están observándonos. Narices, ¿cómo que nos estaban observando? Hay miles y miles y miles de horas de la empresa de seguridad española, curiosamente, que era la que daba la protección de seguridad, en relación directa e inmediata con los servicios de inteligencia norteamericanos, y es un hecho que se está investigando en la Audiencia Nacional porque obtuvimos todas las grabaciones y la policía ya está llevando adelante la investigación, lo que demuestra el contenido netamente político de la persecución. Aplicarle a un periodista que nunca ha pisado Estados Unidos la ley de espionaje de 1917, cuando lo único que ha hecho es publicar y compartir, pues es un poco llamativo, pero esa es la realidad. Y hay un gran jurado que desde noviembre de 2010, en secreto, lleva la investigación contra él. En España ni en ningún país democrático un procedimiento secreto por 12 años. Y reiteradamente hemos pedido que se nos permita conocer, participar para oponernos. Y la respuesta es que el sistema norteamericano de justicia no lo permite, hasta que no se ha entregado allí, con una perspectiva de 175 años de cárcel. Y en un lugar que se llama Alessandria, en el estado de Virginia, donde el 90% o el 95% de todas las personas que viven allí dependen en su trabajo y futuro de los servicios de inteligencia, porque es donde está Langley, donde está la CIA, donde está la NSA, es decir, todos los miembros del jurado, de una u otra forma, tendrán vinculación con los servicios de inteligencia. Y estos no van a perdonar a Julian y a Wikileaks lo que hicieron. Último momento. Nos vamos al año 1988, investigación de los GAL en Bayona. El juez francés Armand Riverols le muestra un ejemplar de los derechos humanos en su entrevista. Se lo pone encima de la mesa para que sea muy visible. ¿Cómo vives ese momento y en qué contexto está la decisión y la actitud de este juez de ponerle un ejemplar encima de la mesa? Armand Riverols, que es buen amigo, nos conocimos en ese momento,
en mayo de 1989, si no recuerdo mal, no, 88. Tienes una facilidad tremenda, perdón, una facilidad tremenda con las fechas. Sí, lo que pasa es que me he ido a la cúpula de ETA, que fue en el 89. Te estoy diciendo el único que has fallado. Mayo del 89 y me he ido, ha sido un lapsus linguis, no mentis. Entonces, en aquel momento era comprensible, ¿no? Era comprensible que tuvieran esta reticencia respecto de la justicia española, porque en ningún momento había habido una investigación seria. Es verdad que habían uno de los comandos de los GAL, de los autores materiales, había sido detenido en la frontera, había sido juzgado y fue condenado, los autores materiales, pero nunca se había abordado una investigación seria de los responsables o de los presuntos responsables de los mismos. Entonces, bueno, la pasividad de las instituciones españolas era evidente. Yo me acuerdo, y aquí está Marimar, que en aquella época trabajaba también un poquito después en el juzgado, sabía que lo único que a mí me dieron para poder investigar aquel hecho fue un policía. Es decir, para investigar la trama de los GAL, probablemente lo más grave que ha ocurrido en la democracia española, porque suponía la guerra sucia contra el terrorismo, se me dio un funcionario. Un funcionario y después dos funcionarios para toda esta investigación que era bastante compleja. Por tanto, no había voluntad y eso se percibía desde fuera. Y de hecho, los franceses estaban muy enfadados porque, claro, estaban sufriendo los atentados en su territorio. Bien que fueran de nacionalidad española, como refugiados allí o como... Bueno, pero eran atentados que se estaban produciendo y además en más de una ocasión, como fue el secuestro del segundo Marey, que fue el detonante posterior que investigamos y fueron condenados todos los responsables desde el ministro del Interior hasta los ejecutores materiales por la investigación que hicimos, pues era evidente que estaban muy enfadados e incluso suspendieron la cooperación de la lucha contra ETA, para que Mitterrand llegó a decirlo, decir, bueno, respondan ustedes. Y los jueces eran muy precavidos. Y este juez que estaba en Bayona, pues cuando fuimos, era la primera vez que íbamos en comisión rogatoria a Francia para investigar algo, yo me parecía como que salía de mi pueblo con una maletilla, iba perdido por allí buscando y no sabía bien cómo hacer, ¿no? Y cómo nos iban a recibir al fiscal y a mí. Y no nos recibieron bien, con corrección, pero con frialdad. Y efectivamente tenía la Declaración Universal de Derechos Humanos allí, dice que si sabíamos lo que era. Digo, sí, claro que sí, lo sé. Digo, también yo sé cómo son los derechos humanos y en España se respetan, por lo menos por eso estamos aquí, ¿no? Y desde entonces la verdad es que desarrollamos una buena relación y colaboración y cooperación y desbloqueamos la cooperación para la investigación de ETA, porque ya percibieron que la justicia española también investigaba la guerra sucia. Que también tuvo consecuencias en su día a día, porque también fue pinchada sus comunicaciones, cuenta en el libro. Bueno, pero eso va en el sueldo. ¿Eso va en el sueldo? No, claro. Envenenaron su perro también, comentó. Sí, se quedó casi ciega, la pobrecita Gina. No, pero bueno, es que, sabemos lo que es estar en el punto de mira, quienes como jueces, como fiscales, hemos investigado casos de terrorismo, Dolores era la coordinadora antiyihadista, lógicamente todos sabemos lo que es estar en el filo de la navaja, pero es una opción de vida. Correcto. Es decir, yo estaba voluntariamente ahí, me podía ir a cualquier otro sitio, pero entiendo la justicia como un servicio público y cuando lo digo de verdad y por eso sufro tanto cuando veo que a veces no se percibe así o no se trabaja
como tal, ¿no? Sino que es más como para salir del paso, ¿no? Entonces, si con eso te arriesgas, pues te arriesgas, y si no te vas. ¿Se siente afortunado viendo el camino y todas las cuestiones que han Sí, pasado? sí, Inhabilitación sí, sí. mediante, además. No, ¿Se bueno, sienta, eso cree, es que ha un tenido accidente. ¿Cree que ha tenido suerte? Eso es un accidente que es más un baldón para los que tomaron esa decisión que para mí. Yo nunca tuve conciencia de haber infringido la ley. Si por investigar los crímenes franquistas me tuvieron que suspender de una forma arbitraria, entonces lo pensaba, hoy lo puedo decir después del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una forma arbitraria, parcial, injusta, pues merecía la pena, porque es una obligación, era una obligación y es una obligación no dejar desamparadas a las víctimas, en este caso del franquismo, como no las había dejado si eran víctimas de ETA o víctimas de la dictadura argentina o chilena, siempre que entraran dentro de las competencias que como juez me correspondían. Yo no salía con la caña a pescar, por ahí casos no, los casos me venían a mí. Y con una distribución perfecta de lo que era, sean de narcotráfico, de blanqueo de activos, de lo que fuera. Eso es un gran desconocimiento y una gran manipulación también. Y en el tema de Gürtel, bueno, yo sabía con lo que jugaba. Sabía lo que jugaba con el franquismo y con la investigación de la corrupción del Partido Popular. Ya está. Pero nuevamente, y me dijeron, déjalo. Yo dije, no, dejarlo me tengo que ir. ¿Pero por qué me voy a ir si es mi trabajo? Lo tengo que hacer. Y por lo que me condenaron finalmente, la interceptación de las comunicaciones en prisión para evitar que siguieran blanqueando dinero los principales responsables de la red Gürtel, como después se ha demostrado, bueno, pues fui condenado. Dicho sea de paso, el juez que me sustituyó hizo exactamente lo mismo, ratificó las medidas, las amplió, las utilizó y nunca jamás le molestaron. Y unas medidas adoptadas con la aquiescencia y a petición del Ministerio Fiscal y con indicios constatables. Bien, pues, y después la condena ha existido en todos y cada uno de los casos. No han podido echar abajo la instrucción porque estaba bien hecha. Ya está, estaba bien hecha, pero bueno, hay historias cruzadas que al final, y voy a contar una anécdota ya para cerrar este tema, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por unanimidad de sus 18 miembros, en agosto del año pasado hizo un dictamen durísimo en el que califica la sentencia del Tribunal Supremo Español como que nunca se tendría que haber iniciado los procedimientos contra mí, parcial, arbitraria, falta de previsibilidad, es decir, no se definía por qué me condenaron. Es decir, por lo que me condenan, yo les dije, digo, pero ¿dónde está eso en el Código Penal? No se lo inventen. Yo le dije, díganme por qué estoy aquí. No me lo supieron decir. Incluso un juez en el tercer procedimiento, nunca en la historia se habían iniciado 3 procedimientos simultáneos y alternándose con una cadencia perfecta contra una persona. Cuando yo le dije, díganme por qué estoy aquí, hoy es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Instruyó el tema de los cursos de Nueva York y le dije, ¿me puede decir cuáles son mis derechos? Y no se me olvidará. Me dijo, si quiere usted contestar, contesta. Aquí no se viene a hacer política. Esto es textual. Lo tengo grabado aquí. De modo que con esos mimbres ya me imaginaba que cesto se iba a tejer. Y finalmente eso se establece, se dice al Estado español que tiene que repararme, y para un juez repararlo es reponerle en el puesto que tenía. No está cumpliendo el Estado español, se le ha pedido por 2 veces, no ha cumplido y tendremos que iniciar de nuevo la vía para que, en este caso, este gobierno actual, por la razón que sea, no ha cumplido. Y no olvidemos que es el Tribunal Supremo, lógicamente, y eso nos puede dar una idea, pero da igual.
Cuando salió el dictamen de Naciones Unidas, yo lo compartí con mis seres queridos y más próximos, ¿no? Y por supuesto lo hice con mi madre, ¿no? Llamé a mi madre y le dije: mamá, el Comité de Derechos Humanos, tal. Claro, fui quizás un poco largo y ella va a cumplir 93 años y me dice: hijo, ¿eso es bueno para ti? Digo: sí, sí, claro que es bueno para mí y para... Dice: pues entonces me alegro mucho. Dice: pero llegan tarde, porque yo ya lo sabía desde el principio. Y al ratito, ping, sale el WhatsApp. Y es un WhatsApp de mi hermana menor, que está con ella, y viene un vídeo, pequeño vídeo. Y entonces se lo graba a mi madre, ¿no? Y dice: a toda la familia, a todos los que nos quieren y demás, dice: hoy hemos recibido una gran noticia. El comité más importante de Naciones Unidas ha dicho que mi hijo no tenía culpa de nada. Dice: yo ya lo sabía, pero está bien que lo diga. Y añade, dice: Dios me ha dejado viva para ver este momento. A mí me da igual lo que me diga Marchena, San Marchena o quien sea. Baltasar, dos cosas para acabar. Todos intuimos quiénes son tus enemigos en la carrera profesional, pero ¿dónde notas un mayor calor en la calle de gente que te apoya y de gente que refuerza tu labor en defensa de los derechos humanos? ¿En qué país notas que, jolín, ese pulso es diferente a otros? Mira, aquí en España yo noto el calor, siempre lo he notado en la calle, en las personas sencillas, que no tienen intereses. Puede haber también personas sencillas que no tienen intereses, que no les guste mi persona, y a veces me lo han dicho. Si me lo dicen de buena forma, hablamos. Si me lo dicen de mala forma, antes me callaba, ahora ya no, ahora contesto, dialécticamente siempre, ¿eh? Evidentemente, si se refieren a Lola, que está en ejercicio, pues se las tiene que tragar, pero yo ya no estoy en ejercicio. Es decir, ya puedo decir lo que pienso y decir nombres y demás y asumir las consecuencias, ¿eh? Es decir, estoy siempre dispuesto al debate dialéctico. Por tanto, es muy agradable cuando vas por la calle y hay gente que se te acerca y te abraza incluso, o te dice que te reconoce, y eso que no estás en los medios demasiado, ¿no? Pero en Chile es un país que también se me quiere mucho y se me odia mucho también por algunos, ¿eh? No miro hacia vosotros, pero es, bueno, las veces que he ido, cada vez menos los que están en contra. Porque al final se dieron cuenta de que no era oro todo lo que relucía en el dictador. Parecía que era como alguien impoluto que lo había dado todo por la patria, y luego se demostró que no, que tenía 30 millones de dólares en el banco Reeves, él y su familia, y que los trató de alzar. Y en la investigación que llevábamos Dolores y yo, pues descubrimos que esto era así y se consiguió una indemnización para las víctimas, la única, del banco Reeves de 7 millones de dólares para las víctimas a través de la Fundación Salvador Allende y de su abogado Joan Garcés, ¿no? Es decir, no, se había llevado la tela y tenía sus negocios. Por tanto, cuando eso se fue demostrando y se ha ido viendo después de tanto tiempo, la ecuación se ha invertido, ¿no? Yo me siento muy cómodo cuando voy a Chile, y cuando la última vez fui con el estallido social de 2019, con los jóvenes y los de primera línea, me armaron con un casco y me fui allí enfrente de los carabineros, ¿no? Que bueno, pues era recorrer las avenidas de otra forma. En Argentina se me quiere mucho por todo lo que se investigó en España y demás. En muchos países en Latinoamérica hay una sensación de admiración para muchas cosas en España y para lo que hacemos, y no le prestamos desde España la atención que se merece, y todavía tenemos ese tinte pseudo imperialista de que
nos consideramos superiores y desde luego es el error más grave que como ciudadano español puedes cometer si vas allí y te consideras superior porque nos dan 100 vueltas. Estaba pensando que ya verás cuando vuelvas a Chile y digas que eres fan de Emilia y Pablo, después del acústico que vamos a disfrutar ahora. Ya verás que se te va a liar en las calles de Chile. Baltasar Garzón, mil gracias por este abrumador momento en el que hemos disfrutado y quisiera darte un obsequio, ¿vale? Porque esta temporada estamos que lo tiramos, ¿vale? Estamos desbordando a todos los niveles y me gustaría, como obsequio, por ser nuestro invitado que ha abierto y ha sido un honor esta temporada lunera, un ejemplar de nuestra novela, Del hombre que se enamoró de la luna, de Tom Spanbauer, una novela que dio nombre a este proyecto, una novela que une a un grandísimo amigo y que ha vertebrado estos 16 años de aventura radiofónica y cultural y que gracias a la colaboración con la editorial, con Penguin Random House, pues está aquí encima de la mesa, que para nosotros es un orgullo porque lo acaban de reeditar y han dicho, oye, pues si viene Baltasar Garzón y Emilia y Pablo, hay que darles Claro que sí. hay que darles. Así que disfrutas de una lectura absolutamente apasionante, Qué con bien. un lenguaje propio que te llena muy dentro desde la primera página y que te mete en un universo muy, muy especial que ha vertebrado esta historia. Así que nunca le he dicho esto a un invitado, así que tú si quieres ahora me firmas tu libro y yo casi te firmo el mío. Sí, ¿vale? sí. ¿Te Bueno, parece? porque Abusar no de la esto, confianza, pero Baltasar. eres el que lo ha puesto Claro, o sea, en Spanbauer desarrollo y en me ha mandado una ejercicio. nota de audio, ha dicho Pablo, hazlo. Totalmente. Y yo Dispón puedo, del texto y tenemos pon todo el tema el de autógrafo. derecho de autor y lo puedo hacer y yo puedo firmar el libro como si fuera mío 16 De hecho, años hacemos después. un trueque. Eso es, un toque ahora de firmas ahora en el camerino. Ya ¿Te está, parece? listo. Baltasar Garzón, enormemente agradecido de estos 2 minutos. Muchas gracias.